¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, doctora. Hoy es nuestra segunda sesión de este módulo de planificación didáctica, planificación curricular, y habíamos quedado en lo que es la parte de la didáctica, ¿no? Saber qué es la didáctica, cuáles son sus categorías, cuáles son sus componentes. Hoy día vamos a avanzar sobre ese tema. No sé si ya se fijaron en la plataforma. Algunos ya hemos ya subí todas las actividades y el material para que puedan revisar y hacer los trabajos que se les está solicitando. Pero si ustedes desean buscar otro material que pueda ayudar a su trabajo, lo pueden realizar. Pero el contenido básico está ya en la plataforma. ¿Ya lo revisaron? Sí, Lisa. Sí, entonces hay un cambio. El primer trabajo hemos puesto para el 9, pero va a ser, hablé con el coordinador y me dijo que hemos ajustado para el 12 de julio. Sería el primer trabajo, que es el mapa conceptual. Entonces no es para hasta el día miércoles, pero pueden hacerlo antes, ¿no? Entonces pueden subir el mapa conceptual para que ya te pueda trabajar sobre ese material. En cuanto a fundamentos, principios, están ya en la plataforma, el contenido que les va a ayudar a hacer ese mapa. Entonces voy a compartir pantalla. Me avisa si se ve, por favor. Ya se ve. Ya. Ayer hemos visto los fundamentos teóricos de la didáctica y entre los más sobresalientes, el que es el conductista, el constructivista, el conectivismo, la formación basada en competencias, y el sociocrítico, que es de la ley 070, que está actualmente en vigencia, que es el modelo sociocomunitario productivo, ¿no? Que está dentro del paradigma sociocrítico. Y ahora vamos a ver lo que es la didáctica, ¿no? La didáctica es parte está dentro de lo que es el ámbito de la educación, y la didáctica es ese arte de enseñar donde está se conjunciona lo que es los modelos pedagógicos y la interactividad que hay entre el docente y el estudiante. Entonces, con la didáctica ya aplicamos esos conceptos y las estrategias pedagógicas, y a esa instrumentalización del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Entonces, aquí hay una diferencia entre la didáctica y la pedagogía, ¿no? La didáctica estudia el fenómeno del proceso de enseñanza y aprendizaje. La información está dirigida al instructor o al profesor. La pedagogía estudia el fenómeno educativo, es formativa y trata de la educación y está dirigida a la educación, ¿no? También al educador, pero esta es la instrumentalización de todo lo que es la parte de los paradigmas de educación, de los fundamentos de educación. Y la didáctica, habíamos visto esta parte también, como uno aprende, y aprende más haciendo y enseñando. Entonces la didáctica responde a la pregunta de cómo enseñar, y la pedagogía cómo educar. La didáctica la palabra didáctica viene del griego, su etimología es de didaxen,
enseñar y tecne arte, el arte de enseñar. De este análisis etimológico se concluye que la didáctica es el arte de enseñar, de instruir. La didáctica es una ciencia y también es un arte. Arte por cuanto establece normas de acción que dirigen las formas de comportamiento didáctico, basándose en los datos científicos empíricos de la educación. Este sucede porque la didáctica puede separar la teoría y la práctica. La didáctica tiene dos componentes. Uno es el componente personal y el otro es el componente no personal. En el componente personal está el docente y el estudiante. Y dentro de este componente personal está el maestro o docente, donde vemos cuál es el rol del docente. Vemos también la formación. Lo que ustedes decían ayer de sus docentes me gustaba porque él tenía dominio de la materia. Algunos cuando contaron su experiencia acerca de la materia que más le gustó, ellos decían, tiene dominio del conocimiento, tenía dominio del tema, sabía. Y el otro componente es el estudiante y el error. Ahora, de acuerdo a los paradigmas o fundamentos de la didáctica, si está dentro del constructivismo, ¿cómo va a ser el rol del docente? ¿Alguien me puede participar? ¿Cómo sería el rol del docente dentro de un enfoque? Porque aquí hemos visto que la didáctica es la aplicación de los conceptos y aplicación de los conceptos pedagógicos, estrategias, de estos modelos pedagógicos que existen, ¿no? El constructivismo, conectivismo, el constructivismo, la formación basada en competencias, conductismo y el sociocrítico. Y aquí les pregunto, a ver, ¿cómo sería el rol del docente si estamos si estamos bajo un fundamento pedagógico o constructivista? ¿Alguien pueda opinar? Rubén y después Antonio. Sí, licenciada. En el constructivismo, el maestro o el docente va a ser solo un facilitador, ¿no? O sea, va a ser el facilitador el que motive al estudiante a que sea el aprendizaje mejor, ¿no? No va a ser como en la educación tradicional, ¿no? Ya. Muy bien, gracias. Antonio. Buenas noches, licenciada. En la misma Buenas línea, ¿no? El docente en un enfoque constructivista sería un facilitador, una guía del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Fomentaría que el estudiante vaya construyendo su propio conocimiento y él actuaría como guía para guiar ese conocimiento hacia la formación que se requiere, ¿no? Y Antonio, y si está mismos componentes bajo el fundamento pedagógico conductista. Bajo el conductivismo, el docente tomaría otro papel, ¿no? Toma un papel mucho más trascendental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la formación, si no estoy equivocado, licenciada. Sí. A ver, ¿alguien? Sí, está bien. ¿Alguien más? ¿Algún aporte? ¿Sí, Antonio? A ver, si no estoy equivocado, me parece que en el conductismo... Si hablamos de un fundamento conductista. Se basa el docente en fomentar, ¿no? el tipo de conducta para que el estudiante a través de la conducta pueda ir generando conocimiento. Sí, muy bien. Entonces ya cambia el rol del docente. Entonces, muy bien, gracias. Si va a estar bajo un enfoque constructivista, como decía su compañero, es un facilitador, tiene que tener una formación en cuanto a la disciplina, también en cuanto a técnicas, y el rol del estudiante es quien también aporta en la construcción de los conocimientos.
Y un enfoque conductista es de estímulo y de respuesta, es decir, tienes el docente si hace alguna actividad es por un punto, o si hace la recompensa, ¿no? de haber hecho alguna tarea, y también todo tiene una recompensa, ¿no? Es un Dicen, nivel perdón, conductista. dicen ¿Sí? también se puede decir estímulo-respuesta, ¿no? El docente estimula a través de un premio, podría ser, o de un puntaje, y el alumno Ujú. responde haciendo el trabajo. Ujú. Y muchos somos conductistas, ¿no? Siempre decimos, van a hacer esto y les vamos a dar este premio. Vamos estimulando y para que el estudiante o las personas puedan dar su respuesta. Y en una educación tradicional, ¿cuál sería el rol del docente y del estudiante en este componente de la Javier? Dicen en un concepto más tradicional, pues el docente es prácticamente el agente positivo de la enseñanza, ¿no? Y el alumno se convierte en un receptor, un agente pasivo, ¿no? En este tipo de enseñanzas, el docente impone autoridad, impone incluso respeto, ¿no? Autoridad y respeto. Y algo que es muy importante aquí, que no llega a generar un debate crítico en su forma de enseñanza, sino que el alumno se convierte en un mero receptor, ¿no? Y no puede cuestionar, el docente se vuelve dueño de la verdad en este tipo de concepción educativa, ¿no? Muy bien, gracias. Virginia. Dicen ahí el rol del docente específicamente de transmisor y del estudiante es el receptor de la información que el docente transmite. Bien, Miguel. Gracias, Sí, Virginia. buenas noches. Para terminar, para completar, ¿no? Es prácticamente en lo tradicional es el docente quien se vuelve el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Él es quien dirige toda la clase, él crea las actividades, él plantea todo lo que es los problemas de la clase. Eso sería. Muy bien. Gracias. Sí, como ustedes acaban de indicar, entonces, dentro de la didáctica hemos visto que existe este componente personal que es el docente y el estudiante. Entonces, el rol y las características y las actividades que va a hacer el docente va a ser de acuerdo al fundamento teórico, pedagógico, el que va a estar sustentado. Como decían, si va a ser tradicional, el protagonista va a ser el docente y el estudiante solamente va a ser un receptor. Virginia, ¿nos querías decir algo o tienes todavía la mano levantada? No, Lisa, me olvidé bajar la mano. Ya, está bien. Entonces, si va a ser constructivista, entonces el docente va a ser un facilitador, un orientador y él se va a tomar en cuenta los conocimientos previos del estudiante. Si va a ser a ver, si puede ser de lo que hemos visto desde el conectivismo. ¿Cómo sería el rol del docente? Sería como un coach. Un coach, un entrenador, ¿no? Solamente un entrenador. ¿Qué más? ¿Alguien más? Con el conectivismo tal vez no va a haber una relación personal, ¿no? Una relación física donde se pueda tener la participación directa con el estudiante, porque generalmente va a ser por redes virtuales, por estas redes sociales, por plataformas, y además el estudiante también va a tener tener una actividad muy importante de ser de lo que es el aprendizaje autónomo. Tiene que aprender a aprender, ser independiente en su aprendizaje y no esperar que esté siempre el docente que les dé los conocimientos. Entonces aquí el estudiante ya tiene que ser una persona responsable de su proceso de enseñanza y aprendizaje.
Entonces, no va a haber ese docente que le diga cómo han hecho sus tareas, cuándo van a presentar. Él tiene que buscar y hacer también tomar el tiempo y buscar más información a través de diferentes medios tecnológicos que están ahora a nuestro alcance, ¿no? Desde un tutorial de un YouTube, hasta TikTok, hay tanta información que se puede obtener acerca de una temática. Entonces, como verán, estos son los componentes de la didáctica y cambian el sentido de acuerdo al fundamento pedagógico, fundamento que aplica en una institución educativa. Por ejemplo, los militares. La educación militar siempre se ha considerado una educación rígida, vertical. Entonces el rol del docente realmente es así, ¿no? Tiene una persona rígida, la formación es, como les he dicho, de superior, hacia el inferior, donde siempre dicen, ¿no? Está la subordinación, la constancia, entonces va a ser distinta la formación que en este proceso de la relación entre docente y estudiante en un colegio que sea, por ejemplo, de una educación Montessori que donde el estudiante es libre, él escoge, él elige qué materiales va a utilizar para su aprendizaje y el docente les orienta solamente en las actividades que el estudiante elige para poder aprender, entonces, de acuerdo a su interés. Entonces, cada institución educativa tiene tiene un fundamento teórico pedagógico por el cual ya se materializa eso en la didáctica. En cómo va a ser el rol del docente, cuál va a ser el rol del estudiante y qué formación también se va a pedir al docente para este proceso. Entonces, estos son los dos componentes, ¿no? Pero primero el componente personal. El segundo componente son los componentes no personales. En los componentes no personales está el contenido, el método, las técnicas de enseñanza, la forma de organización y la evaluación. Aquí está. Entonces, el docente y el estudiante van a estar mediados por estos componentes no personales de la didáctica. Entonces, la didáctica tiene dos componentes. El componente personal, que es el docente y el estudiante. El componente no personal, que es el contenido, lo que va a enseñar. Los métodos que va a utilizar el docente. Si es un método tradicional, seguramente va a ser el método expositivo. Las técnicas, tal vez va a ser solamente, tal vez lluvia de ideas. La forma de organización va a ser una organización del aula donde se va a trabajar el docente en la parte al frente del aula, los estudiantes en filas o en asientos organizados, y la evaluación tal vez va a ser una evaluación de conocimiento, solamente un examen. Entonces, como verán, estos componentes personales y no personales y no personales cambian de acuerdo al fundamento teórico pedagógico que uno aplica. ¿Cómo sería en un componente constructivista? Alguien puede decirnos qué método se podría aplicar. Ya. Entonces, en una enseñanza constructivista, tal vez aplicar un método de Cole,
un método de aprendizaje basado en problemas, las técnicas de enseñanza, lluvia de ideas, puede ser juego de roles, formas de organización. Una forma de organización puede ser en grupos de 3 personas, y la evaluación puede ser los productos que ellos presentan, los avances, una evaluación diagnóstica, una evaluación del proceso y una evaluación final, ¿no? Entonces, estos procesos depende a los paradigmas que uno o los fundamentos que uno aplica. Ahora me preguntarán, ahora, ¿qué contenido? De acuerdo a la materia, ¿no? De acuerdo a la materia que ustedes vean. Entonces, por ejemplo, aquí voy a dejar de compartir pantalla. No sé si tienen claro o está claro los dos componentes de lo que es los componentes de la didáctica. ¿Alguien me puede decir cuáles son los componentes? Dicen buenas noches. Buenas noches. Dijo que es el contenido, el modelo de enseñanza, las técnicas de enseñanza, las formas de organización y la evaluación. ¿Ese es un componente personal o no personal? ¿Cuál es la evaluación? No, sí. Personal. ¿Quién dice lo No, personal. Adrián, a ver, Adrián. Adrián, a ver, Adrián Flores. Y dijo que los componentes no personales son los siguientes, ¿no? El contenido, los métodos de enseñanza, las técnicas de enseñanza, las formas de organización y la evaluación. Esos serían los componentes no personales. Y el personal dijo que era... me voy a acordar. No me acuerdo, dicen. Los estudiantes. ¿Le puedo ayudar a mi compañero? Claro, Guillermina o Yara. Guillermina. Sí. Los componentes personales sería el maestro y el estudiante. Y dentro del maestro sería el rol del docente y su formación. Y del estudiante sería el rol del estudiante. Muy bien. Entonces, tenemos claro. Entonces, la didáctica es un arte de enseñar y aplica, se instrumentaliza la didáctica en lo que es en el aula, ¿no? Este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene dos componentes. El componente no personal, que es el docente quien enseña y el estudiante quien aprende. Y el componente no personal, que es el contenido, lo que se va a enseñar, los métodos que va a aplicar para enseñar, las técnicas que va a utilizar, las formas de organización en el aula y la evaluación. Entonces, son todos esos componentes que conforman el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es justamente está dentro de lo que es la didáctica. Ahora, voy a compartir nuevamente pantalla y vamos a ver algunas estrategias o métodos también sobre de enseñanza. Voy a compartir pantalla que les va a ayudar para hacer el trabajo final. Esto voy a subirlo al WhatsApp, no está en la plataforma. Es un material que nos han dado a la Universidad Amazónica de Pando, los de la Fundación Pautap. Entonces, les voy a compartir pantalla. ¿Pueden ver? Sí, se ve, ¿no? Me dicen si se ve muy pequeño o muy... No. Ahora.
Se ve bien, dicen. Ya. Y entonces estas son, aquí lo denominan estrategias. Ustedes van a buscar otra información y lo van a denominar métodos también. Uno es el aprendizaje basado en problemas. Entonces son las estrategias o los métodos que el docente que utiliza para enseñar. Tenemos la definición de qué es el aprendizaje basado en problemas. Entonces su punto de partida es un problema diseñado por el docente. El estudiante ha de resolver para desarrollar diferentes competencias previas definidas. Sus características son estas: es un procedimiento de trabajo que se apoya en la mayéutica, la pregunta, la respuesta. Es una forma de trabajo activo donde el estudiante participa constantemente en su conocimiento. El método se orienta en la solución del problema. El aprendizaje se centra en el estudiante y no tanto en el docente o solo en los contenidos. Estimula el trabajo colaborativo. Los cursos con este modelo de trabajo se abren en diferentes disciplinas del conocimiento. Y el docente se convierte en un facilitador. Entonces, este es un método que se puede utilizar para ese proceso de enseñanza-aprendizaje, de acuerdo al objetivo y al contenido que ustedes van a llevar en la universidad. Pues a partir de una problemática yo vi un proyecto de ABP, que así denomina, de que falta la escasa o la falta de conocimiento de los métodos y técnicas de investigación en el colegio Fe y Alegría. Hizo una colega de metodología de investigación. Entonces plantearon esa problemática porque hicieron un diagnóstico y eso era la materia de metodología de investigación. Entonces sus estudiantes han hecho ese diagnóstico y como resultado obtuvieron que tenían poco o ningún conocimiento algunos sobre técnicas y métodos de investigación. Entonces, con la docente de metodología hicieron una capacitación en el Colegio Fe y Alegría y resolvieron este problema. Entonces, una forma diferente de enseñar. Ahí el rol del docente en el componente personal es un rol activo, utiliza un método basado en problemas, no solamente es el trabajo basándose en los contenidos, sino trabaja con la población, se trabaja en grupos y el estudiante tiene un rol también activo, ¿no? Entonces, de acuerdo, este método va a estar dentro de lo que es la educación constructivista y se aplica en lo que es el enfoque basado en competencias. Aplicamos bastante en los proyectos formativos. Este es uno. Tiene diferentes pasos y sus recomendaciones y cómo se evalúa. Todo. Y ahora, ¿cómo va a ser las técnicas? Las técnicas de enseñanza va a ser la lluvia de ideas, el Phillips 6-6, el cuchicheo, el método de preguntas. Y la evaluación va a ser a través de un informe de resultados de actividades, ¿no? Entonces, es una forma de enseñanza donde ven que estos dos componentes que hemos visto, el personal y no personal, el método que están aplicando hace que haya un rol activo de ambos, ¿no? Tanto del docente como del estudiante. Aquí tenemos otro que es el estudio de caso. Ustedes con mayor tiempo pueden revisarlo. Yo les voy a pasar esto al WhatsApp, no a la plataforma, que es este estudio de caso, ¿no? El estudio de caso también es un método interesante donde generalmente se utiliza puede ser en el área del derecho, en medicina, enfermería,
Es un análisis intensivo y completo de un hecho, problema o suceso real con la finalidad de conocerlo, reinterpretarlo y resolver. Generar hipótesis, contrastar datos, reflexionar, complementar conocimientos, diagnosticarlos y en ocasiones enterarse de los posibles procedimientos alternativos para la solución. Aquí, ¿cómo es el rol del estudiante? Vamos a ver, a través de proporcionar a los estudiantes una serie de casos que presentan situaciones problemáticas de la vida real de la profesión para que estudien y analicen y pretenden entrenarlos. El caso no proporciona soluciones sin datos concretos para reflexionar y discutir el grupo las posibles salidas y puedan encontrar encontrar el problema, ¿no? de un caso. Se puede encontrar 3 modelos de casos: los que promuevan la comprensión y del diagnóstico, los que persiguen la aplicación de principios y el que está centrado en el entrenamiento de situaciones. Entonces, estos son los pasos del estudio de caso. Vamos a ver su esquema, ¿no? En las técnicas de enseñanza pueden utilizar la lluvia de ideas, el Phillips 66, el cuchicheo, métodos de preguntas. Y la evaluación, pues un informe, aquí dice metacognición y resultados de la socialización. Tenemos también el método de proyectos, la metodología constructivista de Cole, el método de Cole, donde ya se parte de desde la observación, de la experienciación, donde el docente tiene el primer contacto con la competencia o con la problemática, hacen una observación, la conceptualización y la experimentación. Son métodos que les van a ayudar a ustedes si son docentes y cuando sean ya futuros docentes de la universidad para aplicar con los estudiantes de acuerdo a la temática que ustedes tengan. Ahora pueden ver las técnicas. ¿Me dicen si pueden ver? Sí, se puede ver. Ya. Sí, se puede ver. Ya, entonces aquí hemos visto los métodos o estrategias de enseñanza y las técnicas. Entonces, las técnicas, aquí también es un material que tenemos la Universidad Amazónica de Pando, con el proyecto con la FAUTAPO, que nos han proporcionado. Nos dieron este material y nos proponen estas técnicas, ¿no? Técnicas del debate, técnica de la lluvia de ideas, los mapas conceptuales, el cuchicheo, el Phillips 66, las diapositivas, las tarjetas, la exposición. Y lo que generalmente nosotros como docentes utilizamos es los mapas conceptuales, lo que son las lluvias de ideas, ¿no? ¿Por qué lluvia de ideas? Porque vemos el conocimiento previo, queremos saber qué conocimientos previos tienen el estudiante acerca de la temática que vamos a abordar. Entonces partimos desde ese punto, ¿no? Muchos de sus docentes, seguramente cuando ustedes dijeron, me gustó ese docente, esa materia porque su didáctica era buena, decir. Entonces, en realidad, estaban hablando del componente no personal en cuanto a las técnicas de enseñanza. El docente tenía un conocimiento acerca de cómo enseñar, ¿no? A veces uno dice, de forma coloquial, dicen, esa persona sabe, pero no tiene didáctica. ¿Han escuchado esa afirmación? Sí, muchas veces, Liz, en carne Muchas propia. veces, ¿no? Y en carne propia muchas veces nos ha tenido que pasar, por ejemplo, aportando ahí un poco, tuve un docente en laboral en segundo, primer año, no me acuerdo muy bien ahorita, y él daba exposiciones, hacía grupos,
Y la verdad es que se hacían las exposiciones y él se levantaba y se iba, ¿no? Y teníamos primero muy mal concepto del docente porque solo nos hacía exponer y de ahí se levantaba. Y el problema es que él preguntaba, ¿hay alguna duda, una pregunta? Todo el mundo callado, entonces se levantaba y se iba, pero alguna vez ya hubo la confianza de empezar a preguntar como la segunda, la tercera exposición y la verdad es que sí, el docente tenía mucho conocimiento de la materia, prácticamente un perito era en laboral y en seguridad social, pero la verdad es que no lo estábamos aprovechando, simplemente él era sacarle la información prácticamente a tirabuzón, ¿no? Entonces, sí, sabía mucho de la materia, pero no nos enseñaba bien. Que siempre, como les decía de forma coloquial, decíamos, sabe, pero no tiene didáctica. ¿Qué tratamos de decir con eso? Que conoce, tienes la formación, pero este componente no personal es tal vez el desconocimiento de qué métodos va a utilizar, de qué técnicas, cómo va a ser su forma de organización. Por ejemplo, el que su compañero dice va a ser a través de grupos y exposiciones de su forma de organización. Y la evaluación. Por eso es importante lo que estamos avanzando ahora, por eso se llama Diplomado en Educación Superior, para que a partir de estos contenidos nosotros podamos conocer sobre estos métodos y técnicas que podemos utilizar al momento de enseñar. Y de esa forma también el estudiante pueda tener esa, también ese gusto por la materia, ¿no? A veces utilizar otros medios también de enseñanza. Pueden hacerlo a través de un video, pueden hacer una canción, un juego de roles. Hay diferentes medios también que se puede utilizar para enseñar y así la clase va a ser más dinámica y van a aplicar los componentes no personales del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es la didáctica. Y además un estudiante solamente de unos 45 minutos máximo. Después el estudiante ya se cansa, ya piensa en otras, ya tiene su retención de lo que está hablando o está comunicando el docente, ya no va a estar con esa misma concentración. Y por esa razón, se tiene que aplicar estas diversas formas de enseñar. Y teniendo conocimiento del mismo, nosotros vamos a tener también un receso, porque si no vamos a estar cansados y realmente no vamos a saber o no vamos a tomar la atención. Entonces, ejemplo, estas son las técnicas de enseñanza. Ahora vamos a ver las técnicas de evaluación. Está dentro también, volviendo, aquí está la evaluación, que está aquí con está la evaluación, que hay diferentes técnicas también para el mismo. Está la lista de cotejo, la escala de ejecución, el diario de campo. Este material también voy a pasarle al WhatsApp. Y también está la rúbrica, ¿no? El registro anecdótico, la rúbrica que es un poco complejo, no está aquí, para poder hacer la evaluación de las diferentes actividades o trabajos que ustedes puedan proporcionar a sus estudiantes. Bueno, hasta aquí se ha entendido lo que es la didáctica. ¿Alguna pregunta?
Alejandro, Dicen buenas noches. buenas noches. Tengo una duda. Dígame. Ayer hablábamos sobre la educación por competencias y a mí me surge la duda es porque hay diplomados que son diplomados en educación superior y otros diplomados en educación superior basados en competencias. Ujú. ¿Ya? Y tengo un amigo de una universidad del interior donde la universidad está basada en competencias. Ujú. Y él me dice, o sea, los contenidos no son igual de ambos diplomados, ¿no? Y cuando la universidad está en esa visión de competencias, cuando hay reclutamiento para docentes y todo eso, ellos priorizan el que tenga uno el diplomado en competencias por encima del otro. No sé si eso es muy cierto o cómo es, o cómo se maneja eso. Porque muchas universidades hoy en día están optando por las competencias, ¿no? Por la formación en competencias. Sí. Esa es mi duda. Bueno, dentro de las universidades públicas, en el 13º Congreso y en el 12º Congreso del CV, indica que para ser docente tiene que tener formación mínima en un diplomado o en educación superior, solamente en educación superior, no dice por competencias, porque hay universidades que no están bajo el enfoque basado en competencias, ¿no? Está por objetivos. Y esto de la didáctica que yo les hablaba se aplica esos dos componentes, ya sea por competencia y por objetivo. Y lo vamos a ver más adelante, la planificación por competencias. Ya está en la plataforma, está justamente en el tema 2 o en el tema 3, está los dos enfoques, ¿no? Y justamente la tarea es cuál es la diferencia entre una planificación didáctica por contenidos y una planificación didáctica por competencia. Va a ser uno de sus trabajos. Y seguramente ahí van a ver la diferencia, pero en cuanto a la disciplina de lo que es la didáctica es para todos. Entonces es de acuerdo ya qué fundamento vamos a aplicar para instrumentalizar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Si va a ser por objetivos, va a ser por competencias, va a ser tradicional, va a ser conductual, va a ser constructivista, va a ser socioproductivo. Entonces, ese proceso, el proceso de enseñanza-aprendizaje ya podríamos decir, se adecua al fundamento pedagógico, al enfoque que uno va a tomar en el momento de enseñar. Entonces, no todos están por competencias, ¿no? Muchas universidades están por objetivos y son excelentes universidades y van a ver la diferencia, ¿no? El cómo se hace por competencia. En competencia, ¿qué es una competencia? Es el desarrollo de los tres saberes, saber hacer, conocer, y la integración de ambos para resolver problemas del contexto. Esa es una competencia, ¿no? Tener que formar a los estudiantes para que resuelvan esos problemas. Y en cambio el objetivo que vamos a ver más adelante es ya tener unas metas, algo para, puede ser un objetivo instructivo, un objetivo educativo, un objetivo de instrumental, entonces de acuerdo a los objetivos también que tenga la materia. Entonces esa es la competencia, que tenemos ya un tema, que va a ser la próxima sesión, donde vamos a hablar todo sobre lo que es competencias y objetivos, pero esto solamente para adelantar. Gracias. Pero por el momento vamos a ver de forma general, disciplinar, de lo que es la didáctica. Entonces, como dan el proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene esos dos componentes, y los componentes se materializan de acuerdo puede ser por competencias, puede ser por objetivos, puede ser constructivista,
Puede ser como la institución educativa que está tomando en cuenta el enfoque que está tomando, los fundamentos pedagógicos que tiene. Y lo que requieren, no sé si todos están por competencia, la debilidad que sí nosotros hemos tenido como universidad, lo que es la macrocurrícula, el diseño curricular está bajo el enfoque basado en competencias, pero lo que no se ha hecho es la evaluación de los estudiantes del nivel de logro de competencias. Estamos en ese proceso, ¿no? De evaluar cómo ha sido el resultado de ese proceso. Y se está haciendo jornadas aquí en la universidad y algunos tienen buenos resultados, pero de acuerdo al último congreso, en lo que son las universidades del sistema universitario, quedó abierta la posibilidad de que pueda hacer por competencias o por objetivos los planes curriculares y por ende lo que es los planes de asignatura y las clases que uno puede dar. Está abierto para ambos, ¿no? Muy bien, vamos a tener un receso de unos 15 minutos. A las 8 vamos a volver a las 9:15, no, 9:15, no, 8:15, para luego terminar. ¿Qué les parece? Vamos a tener un pequeño receso para que no sea muy cansador la clase y ya podamos entrar a lo que son los fundamentos teóricos curriculares. Entonces, pueden, por favor. Gracias. Gracias, Licen. Gracias, dicen. Ya, entonces, Gracias, unos 15 a 20 minutos yo vuelven a conectarse y volvemos. Ya, gracias, dicen. ¿Dame la foto?